Buenas tardes a todas y todos los participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema a amar, al aprendizaje socioemocional. ACE. Mm, mm, mm. Estamos muy contentos de la gran participación al día de hoy. Es por eso que queremos en primer lugar agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros, por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. A continuación les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo se podrán tomar algunas, debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso sobre Amar Educacional, modelo de intervención en cuidado respetuoso, que tendrá sus sesiones en vivo los días 26 de mayo y 2 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales o estudiantes de último año del área de salud mental y educación, y segundo es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link para el certificado, tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. A modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas, para las personas que levanten su mano. La mano se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón levantar la mano. Además, el chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por los y las participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y ordenado. Les recordamos a todas y todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado. Para cualquier duda o consulta que tengan, las pueden realizar a través de sac@adipa.cl o sac@adipa.mx. Finalmente, los queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios, 100% gratuitos a todas y todos sus colegas y conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias nuevamente desde Adipa. Les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Ivania Zúñiga, psicóloga clínica infanto-juvenil especializada en intervención temprana, de 0 a 6 años, y en terapias constructivistas. También es diplomada en actualización en psicodiagnóstico infanto-juvenil en la Universidad Santo Tomás, diplomada en modelo AMAR para la evaluación e intervención en infancia en la ONG Coincide de Puerto Montt. Actualmente ejerce la docencia en la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt. Es facilitadora certificada del programa AMAR Educacional. Y bueno, sin nada más que agregar, le damos el paso a Ivania para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias, Sebastián, te pasaste. Les doy la bienvenida a todos. Admirada, pero admirada gratamente
de la alta cantidad de participantes un día como hoy, viernes por la noche. En realidad debe haber dicho buenas noches como todos ustedes. Vamos a dejar el chat activado mientras tanto. Yo les cuento un poquito dónde trabajo y algunos detalles más para que ustedes me cuenten en qué área trabajan, en qué parte trabajan, si es que trabajan en educación o simplemente están aquí por el interés en la educación, entendiendo que uno nunca termina de aprender y uno nunca termina de participar en instancias académicas. Así que sería súper ideal poder ir leyéndolos mientras les voy contando. Efectivamente, como dice Sebastián, mi nombre es Ivania, soy psicóloga de profesión, llevo hartos años también trabajando, en primer lugar desde el área clínica y de pronto me enfrento a trabajar en el área educacional y ahí me he quedado ya más de 11 años y de verdad que ha sido una experiencia muy grata, muy difícil también, de eso también vamos a hablar. Eh, y bueno, me he enamorado muchísimo de esta área y qué rico poder compartir estas instancias junto a ustedes en una fría noche. Aquí yo estoy en Puerto Montt, la lluvia se comenzó a desatar todo el día, pero ahora ya es más fuerte. Prontamente se vienen los rayos y centellas, como dicen por ahí. Espero la conexión nos acompañe porque en la mañana estuvo media compleja, pero ahora ya tenemos todos los plan B y plan C cubiertos para que podamos llevar a cabo este seminario. Les agradezco nuevamente su participación. Bueno, desde el área clínica yo me dedicaba antes de la pandemia a ser psicóloga a domicilio, por lo cual era súper interesante porque atendía a niños o adolescentes y también iba a los colegios a conocer y seguía muy metida siempre en esta área tan interesante que es el área educacional. Y actualmente ya trabajo de manera online también en clínica y ahí continúo nuevamente ahí en todo Chile, conectándome con los distintos establecimientos de cada uno de mis pacientes, por lo cual es súper interesante poder ir siempre nutriéndose de todos estos conceptos, de las actualizaciones, de las evidencias y de todo lo que vamos a ver hoy. Ahora mismo los voy a dejar de ver porque tengo que compartir. Ustedes me indican si se ve. Espero que sí se vea. Otra cosa que también no les dije es que formo parte de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, liderada por Felipe Le Canelier, por lo tanto vamos a hablar muchísimo de sus creaciones, de sus investigaciones también, y vamos a hablar sobre este gran tema y acrónimo que él mismo creó. Amar al aprendizaje socioemocional o amar al ACE. Como ustedes bien saben, Felipe y el equipo siempre son muy creativos, por así decirlo, y armar estos acrónicos. AMAR es una sigla que significa, es un acrónimo, mejor dicho, que significa atención, mentalización, automentalización y regulación. Lo vamos a ver también hoy día, me encantaría poder verlo en detalle, pero eso va a quedar para el seminario que se viene próximamente. Y aprendizaje socioemocional lo vamos a ver cómo hace, ¿ya? Arrancamos entonces para ir avanzando. Bueno, para el día de hoy, en primer lugar, vamos a ver el problema actual que quizás es lo que está ocurriendo en educación y también los problemas actuales de salud mental que no los podemos dejar de lado. No nos vamos a detener mucho en eso, pero sí es importante poder contextualizar desde dónde nos vamos a parar para poder ir conversando e ir avanzando en esta jornada del día de hoy. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje socioemocional, algunos conceptos específicos, vamos a tratar de hablar un poco de algunas evidencias en donde sí se trabaja en contextos educativos implementando programas de aprendizaje socioemocional y para luego ya hablar brevemente de lo que es nuestra metodología AMAR. Y finalmente, cerrar con reflexión y conclusiones. Yo creo que no vamos a tener mucho espacio para, para hacer muchas preguntas, muchas dudas. Yo tampoco creo tener las respuestas para todo, pero sí es importante que reflexionemos en torno a esto y que si quieren hacer algún comentario, duda, consulta que podamos alcanzar, sería ideal. Entonces, miren qué tengo acá.
un problema en Chile, aunque no exclusivamente de Chile, ¿verdad? Estamos llenos y bombardeados de muchísimos problemas a nivel de salud mental, ¿verdad? Eh, Nosotros nos levantamos en las mañanas, prendemos la tele o leemos un diario o simplemente nos conectamos en nuestras redes sociales y nos encontramos con un sinnúmero de dificultades a nivel de salud mental, ¿verdad? Más de 14.000 niños y adolescentes en Chile están padeciendo altos niveles de salud mental, problemas de drogadicción, nuevas drogas que han llegado actualmente y que son altamente consumidas, tanto por nuestros jóvenes y por los adultos también, por las cuales incluso el tratamiento a veces son más difíciles de poder encontrar. eh, un gran número de casos de violencia intrafamiliar, eh, de dificultades a nivel de desgaste laboral. Chile es un país en donde lamentablemente la salud mental ha ido cada vez empeorando y el sufrimiento pareciera ser que es algo que está muy presente y muchas veces uno no sabe mucho qué hacer, ¿verdad? Asimismo, no solo en los adultos, sino que también en nuestros niños, ¿verdad? Actualmente ya no estamos hablando ni siquiera de altos niveles de problemas de salud mental, sino que una verdadera epidemia. Si bien es cierto, antes de la pandemia se hablaban de estos altos niveles, existía mucha evidencia respecto a eso. Actualmente ya es una epidemia y uno de pronto no sabe muy bien cómo poder intervenir, qué poder hacer. Y muchas veces los colegios se sienten bastante colapsados con estas dificultades que día a día nos toca enfrentar, ¿verdad? No solo los adultos, eh, sino también en nuestros niños. Y claro, y en nuestra niñez y educación estamos constantemente eh, mm, inmersos en toda esta cantidad de dificultades. El bullying que ya lleva años y años, más de 17 años estudiándose, incluso aquí en Chile, eh, ha ido en aumento el ciberbullying, eh, muchísimos problemas entre los estudiantes, nuestros niños que inhiben mucho su estrés a niveles realmente clínicamente significativos, por así decirlo, o niños que expresan su estrés llegando a ser muchas veces etiquetados de altamente agresivos, ¿verdad? Eh, y muchos riesgos a nivel de salud mental que luego posteriormente, como ustedes bien saben, y no nos vamos a detener en eso, pero como ustedes bien saben, a lo largo del tiempo ya nos afecta nuestra salud física. Sin ir más lejos, el tema de la drogadicción, del suicidio, las altas tasas de suicidio, del consumo de drogas, de violencia, wow, es como por donde uno mira encuentra como harto problema, ¿verdad? Ahora, ¿podríamos tener un mundo mejor ya que estamos aquí? Sí, por supuesto que sí. Y existen varios caminos. El problema es que cuando uno se ve de pronto como muy ahogado frente a tanto problema, cuesta poder volver a mirar, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Qué camino podría ser posible? ¿Qué podríamos hacer? Eh, ¿Hacia dónde podríamos mirar? Y aquí viene esta propuesta, la prevención. ¿Dónde? Sí, en la educación. Sobre todo en la educación parvularia. Y eso es por varias razones. Me quisiera detener como explicando, pero existe todo un componente biológico importante en el desarrollo cerebral, que es muy importante poder trabajar desde la prevención, desde la etapa preescolar y de ahí en adelante, ojalá como siempre, ¿verdad? Ahora, eh, ¿por qué la prevención basada en la escuela es fundamental para el bienestar comunitario? Esto no lo digo yo, sino que lo dice Greenberg. Es importante mencionar que la intervención, incluso no siendo eficaz, no va a reducir sustancialmente el número nuevo, no va a reducir sustancialmente el número de nuevos casos, ¿verdad? Eh, Porque si uno no ataca la raíz, muchas veces, por eso lo importante es como prevenir mejor que curar, ¿verdad? Ahora, sin embargo, una intervención temprana sí podría conducir a un mejor pronóstico, ¿verdad? Podemos detectarla a tiempo, podemos derivarla a tiempo y de manera mucho más oportuna. Y obviamente eso sí,
ayudaría en el futuro o a largo plazo, ¿verdad? Además, son las escuelas el principal contexto en donde surgen y se observan constantemente este tipo de situaciones y este tipo de dificultades en donde uno realmente puede prevenirlas. ¿Y por qué? Porque los estudiantes están constantemente 30 horas, 38 horas y mucho más en el contexto educativo. Por eso que cuando hablamos de contexto educativo hablamos de sistema de cuidado. Hay muchos adultos, docentes, paradocentes, que están constantemente con estos pequeños desde los 4 años en adelante, desde los 5 años en adelante. Entonces, es importante y muchas veces como ellos están constantemente viviendo y vinculándose con estos adultos, es súper importante poder poner el foco en la prevención. Por lo tanto, crear factores protectores que promuevan una buena salud mental reduce la sobrecarga de múltiples enfermedades posteriores, ¿verdad? Está medio lento, pero seguro. Entonces se habla de que esta calidad de prevención en las escuelas siempre va a ayudar, por ejemplo, a un mayor compromiso y motivación hacia el colegio. Voy a tener ganas de ir al colegio, me voy a sentir mucho más seguro en ese lugar. Voy a volverlo como un lugar mucho más protegido. Por lo tanto, obviamente, voy a tener más y mejores amigos. Mi rendimiento escolar va a aumentar. Mi autoestima y la confianza hacia el aprendizaje también va a aumentar. Y aunque no lo crean, el bullying baja considerablemente y las agresiones también. Por eso es que cuando se habla de prevención en escuela es súper importante. Pero también es importante mencionar que la evidencia nos dice que debiésemos generar un ambiente apropiado y respetuoso para el aprendizaje, para que se pueda aprender en un contexto libre de este estrés que muchas veces nos bloquea o nos paraliza, ¿verdad? En donde la importancia, en donde educar sea para aprender a vivir no solo con uno, sino que también con los otros, ¿ya? Es aprender la importancia de aprender a convivir. Y esta estrategia es a la que nosotros, o a la que se le llama aprendizaje socioemocional. Quise buscar una definición lo más amplia posible para que todos comencemos a entender este concepto. Puede que muchos de ustedes también lo conozcan. Pero lo vamos a entender como una parte integral de la educación y del desarrollo humano. Y también lo vamos a entender, por supuesto, como un proceso a través del cual los jóvenes y adultos adquieren y aplican los conocimientos y habilidades y actitudes para desarrollar identidades saludables, poder manejar emociones y lograr metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y hacer decisiones responsables y solidarias. Ahora, esta es una definición, pero también es importante mencionar que incluye una serie de capacidades sociales y emocionales que le permiten al niño convivir, relacionarse y colaborar con uno y con otros. Es importante también aclarar que incluye competencias como expresar, comprender y regular las emociones en contextos socialmente significativos. ¿Y por qué digo en contextos socialmente significativos? Porque hay mucho tiempo el que uno está dentro de un establecimiento. Hacemos nosotros nuestro trabajo, cuántas veces estamos en contacto constante con los niños y sin ir más lejos los profesores. Acá quise hacer como un paralelo de qué es y qué no es el aprendizaje socioemocional. Entonces, partir diciendo que mejora el rendimiento académico y profundiza el comportamiento con el contenido y no es una distracción para los profesores. Muchas veces por ejemplo, cuando un pequeño se siente, tiene que disertar, tiene que hacer una presentación frente a sus compañeros y se bloquea, ¿ya? Y el profesor puede, sin querer, llegar a decir, no, no es mi tema, a mí me interesa que él presente, porque yo no estoy dispuesto a perder mi tiempo, ¿me entienden? Aquí precisamente dicen que estos son los mejores momentos para poder trabajar el aprendizaje socioemocional.
Es decir, poder detenerse y poder decir, ¿qué te pasó, Juanito? Voy a utilizar toda la palabra Juanito, Pedrito, discúlpenme, pero para ejemplificarlo y poder mostrarlo de manera más clara. Eh, pero Juanito, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Probablemente lo que le pasa a él también le pasa al otro, y eso va a permitir abrir varias puertas para que varios se sientan acompañados y se sientan comprendidos, ¿me entienden? Y eso precisamente no es una pérdida de tiempo. Construye relaciones y habilidades que promueven el bienestar saludable. Pero es importante mencionar que no es una terapia, ¿me entienden? No significa que vamos a hacer sesiones, intervenciones, así como metiéndome como en la experiencia emocional, como para... No, disculpen, alguien está hablando, es construir en común y en comunidad estas habilidades que promuevan hacia un espíritu mucho más saludable, hacia un espíritu mucho más empático y comprensión de estas emociones. Se adapta a las prioridades locales establecidas por las escuelas, familias y comunidades. Por lo tanto, es importante mencionar que no es rígido. Si nosotros queremos aplicar ciertas actividades o ciertos planes que trabajen el aprendizaje socioemocional, no lo vamos a ver como algo rígido que si se aplica, no sé, en Arica, lo vamos a aplicar también en Punta Arenas. No, esto es algo bastante flexible que tiene que ser muy acotado a la sociedad en la que está inmersa, a la cultura escolar en la que está inmersa, a las características personales y a las familias y comunidades en el cual esté inserto este establecimiento. Hay un metaanálisis bastante importante que yo lo menciono harto, en donde muchas veces ocurre que de pronto uno tiene bajos resultados. En educación suele ocurrir, yo trabajo en educación pública, suele ocurrir con bastante frecuencia de no poder lograr ciertos resultados académicos tan esperados, como por ejemplo en estas pruebas estandarizadas, ya sea el CIMSE y demás. Entonces se hizo un metaanálisis en donde se pretendía poder comprender cuáles eran esas variables que impactaban más en estos resultados. Y se encontraron con la gran sorpresa de que 8 de esas 11 variables tenían que ver con lo socioafectivo. Y cuando precisamente se trabajaban esas áreas socioafectivas, los niños mágicamente comenzaban a sentirse mucho más seguros y mejoraban sus resultados en matemáticas, en lenguaje, a nivel de habilidades sociales, en rendimiento general, en razonamiento verbal y en pruebas estandarizadas. Pero por sobre todo lo que más ocurría era que el profesor se sentía gratamente y se sentía muy grato y mucho más alegre de ir a trabajar cada día. ¿Ya? Algo que quizás no he dicho que es súper importante. eh, cada vez que queramos implementar cualquier tipo de programa, lo más importante y las personas más importantes siempre van a ser nuestros docentes y nuestros paradocentes. Estando ellos bien, vamos a poder sin duda lograr un súper buen trabajo, mucho más armonioso y obviamente si trabajamos estas temáticas con todo el compromiso que implique, con toda ese trabajo en equipo y unión, claro que sí podemos lograr ciertos mejores resultados. Además, la ciencia de la prevención nos dice que estos programas basados en el aprendizaje socioemocional mejora un 11% en el rendimiento académico y aumenta los sentimientos de apego y conexión con la escuela. Aumenta en un 36% los informes docentes de estudiantes que exhiben autocontrol. ¿A qué se refiere esto? A anotaciones positivas. Muchas veces uno siempre tiende a encontrar más anotaciones negativas que positivas. ¿Me entienden? Mejora la tolerancia a la frustración, reduce los problemas de conductas como agresión en la escuela, tanto en estudiantes regulares como en estudiantes que tengan o presenten alguna necesidad educativa especial. Reduce también en un 32% los informes docentes sobre estudiantes que hablen de y que manifiesten una conducta agresiva. Aumenta en un 68% el vocabulario emocional de los estudiantes, lo cual es súper importante, la alfabetización emocional, ¿verdad? Y disminuye los problemas de conducta y agresividad como estrategia
para poder resolver estos problemas sociales. Ahí entre paréntesis dejé el PAT, porque el PAT es un programa basado en el aprendizaje socioemocional que se trabaja en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no lo aplicamos porque ha sido como bien imposible, pero sí tenemos nuestro Made in Chile, que lo vamos a ir viendo más adelante. Siguiendo con estas evidencias que yo creo que son bien importantes poder mencionarlas, ¿por qué es necesario el ACE? Ahí está en inglés. Bueno, porque las escuelas impactan en el desarrollo social y emocional de los niños, y por supuesto cuando ellos ya son adultos. Lo importante es que aquí se puede ayudar a abordar diversas formas de inequidad, ¿ya? De inequidad, de empoderamiento de niños y jóvenes y adultos, y poder co-crear estas escuelas y contribuir a escuelas saludables, justas y seguras. O sea, se trabaja la diversidad, todo este tema actual, por ejemplo, de la discriminación, todo eso lo aborda desde una manera mucho más grupal y mucho más armoniosa. Trata de desarrollar la gama completa de habilidades y una identidad positiva necesaria para el éxito académico. Garantiza que todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables, reciban una educación y un apoyo, y el apoyo necesario que necesiten para tener éxito. Este es un estudio que Felipe, por ejemplo, lo utiliza, lo menciona bastante. También es un metaanálisis de los beneficios del aprendizaje socioemocional. Cuando uno trabaja estos programas, mejoran sus habilidades emocionales los estudiantes. Tienen actitudes positivas sobre ellos mismos, sobre su sentido, su concepto sobre sí mismos, y también sobre la escuela y los demás. Quieren su escuela, cuidan su mobiliario, por decirlo así. Tienen un comportamiento mucho más positivo. E incluso esta parte es súper importante porque se ha visto y se ha demostrado que hay una ganancia de 11 puntos porcentuales respecto a pruebas estandarizadas. Y asimismo reducen problemas conductuales, reduce el estrés emocional y reduce la depresión, que siempre lamentablemente ha aumentado cada día más. Ahora, yéndonos más a los adultos jóvenes, también hay varios beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es terminar la educación media, completar una carrera universitaria, tener un empleo estable y en la adultez joven. Bajar, tener menos probabilidades de, por ejemplo, subsidio en el Estado, menos probabilidades de tener problemas con la ley y menos probabilidades de estar en prisión. Es como una gran habilidad para la vida que nos sirve. Ahora, sin ir más lejos, un 92% de los empleadores indican que estas habilidades son igual o más importantes que aquellas habilidades técnicas para las cuales estudiaron para desarrollarse en su etapa adulta. Y 6 de estas 10 habilidades, los profesionales consideran que es tan importante el aprendizaje socioemocional como, por ejemplo, se destaca en el trabajo constante, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico y la creatividad. Además, también se relaciona con el sufrimiento, nuevamente, con la salud mental. ¿Y por qué? Porque promueve relaciones apoyadoras entre ellos, con uno mismo, con su entorno, y esto claramente es un tremendo amortiguador de factores de riesgos, que los vemos constantemente en escuelas, colegios, incluso jardines infantiles. ¿Cuántas veces uno tiene que lidiar con el ausentismo, con los problemas de drogas, con cortes, violencia, autoflagelación? Es complejo, pero esta evidencia lo muestra. ¿Cuál es la clave del aprendizaje socioemocional y su relación con el vínculo? Y desde aquí, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que una relación afectiva, respetuosa entre estudiantes, docentes y paradocentes podría ser realmente el espacio del aprendizaje significativo. Esa es como la propuesta, eso es lo que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar estos principios no olvidados, en donde la educación ocurre en un contexto netamente social, ¿verdad? El aprendizaje es un proceso social y lo social
es finalmente afectivo. Siempre, siempre están las emociones ahí presentes. Sin emociones no podemos tomar decisiones. Sin decisiones no nos va a permitir poder avanzar, ¿verdad? Entonces, hablamos de apego entre escolares y educadoras, entre profesores y educadoras. Y pensamos que la calidad de la relación emocional entre el educador y el alumno predice incluso el 80% de las notas del curso y de su desempeño durante el año académico. Pensemos, por ejemplo, en algún profesor que fue muy importante para nosotros y personalmente yo lo tengo y, y gracias a esa relación que tuvimos con él, aprendimos mucho más, tuvimos muchos mejores resultados. A eso se refiere, a eso se refiere esta calidad de vínculo. Y esta es nuestra propuesta Made in Chile. Yo no sé si ustedes los conocen esta propuesta, pero a esto apunta, esta es la metodología de trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de atención, nos referimos a poder mirar, simplemente observar, sin juzgar y tener esta capacidad de poder atender, tener esta actitud de poder prestar atención a todo este lenguaje verbal y no verbal, o sobre todo no verbal, de la expresión del malestar de algún niño. Es como mirar fenomenológicamente, se dice, sin juzgar. Limpiecito, ojalá sacándonos quizás todas nuestras explicaciones muchas veces, lo cual a veces igual es un poco complejo, pero es esta capacidad de poner atención, de mirar el cuerpo del estudiante, ver cómo llegó, mirar su postura, ver qué pasa con su cuerpo cuando se estresa, cómo lo muestra, qué me está mostrando, qué lo asusta, qué lo estresa, cómo reacciona cuando el niño está estresado. ¿Qué pasa cuando Juanito llega el lunes de clases a clases y Juanito solamente estuvo en un ambiente en donde su familia peleó todo el fin de semana? ¿Cómo llega, Juanito? ¿Cómo se le ve su cara? ¿Qué expresión corporal, qué expresión facial tiene? A eso se refiere cuando hablamos de atención. Es importante mencionar que estas son 4 habilidades y estas 4 habilidades todos las tenemos, algunos más desarrolladas que otras. Por eso se trata de un entrenamiento, de poder ir ejercitando estas habilidades, de ir poniéndolas en práctica una y otra vez, en donde la repetición es la clave de todo, en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de atención es poder atender sin juzgar al lenguaje verbal, no verbal, tono de voz, postura, qué lo estresa, qué no le gusta, qué lo angustia, etc. Para luego poder irnos al concepto de mentalización, ¿verdad? Poder hacernos la pregunta, bueno, ¿qué necesita este niño? ¿Qué necesita esta niña? ¿Qué necesita este joven? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me querrá comunicar? Eh, al ver yo esta expresión en él, ¿qué explicación yo me puedo dar a lo que él está mostrando? Por lo tanto, cuando hablamos de mentalización, hablamos ya de una habilidad cognitiva, ¿ya? Pero también afectiva, en donde yo puedo comenzar a comprender y a empatizar con la conducta del otro, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de mentalizar. Cuando hablamos de mentalizar, hablamos de tener en mente la mente del niño. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué me querrá decir? ¿Qué estará necesitando? ¿Verdad? Para luego pasar a esta otra habilidad, que es la habilidad de capacidad de automentalización, que eso ya está ligado netamente a lo que nos ocurre a nosotros como adultos cuidadores. Es decir, es la mentalización aplicada a uno mismo. Es decir, ¿qué me pasa cuando yo veo que Juanito o Pedrito reacciona como reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando yo estoy viendo esa expresión en este pequeño, pequeña o adolescente? Eh, ¿Qué me pasa a mí como cuidador cuando veo que tal estudiante bota las mesas o tal estudiante se guarda todo lo que siente?
Cuando yo veo esa expresión que está o inhibiendo o expresando su estrés, esta habilidad es un poco más compleja porque, claro, implica vernos a nosotros mismos, volver a mirarnos constantemente, poder escucharnos a nosotros mismos desde lo que sentimos y desde lo que pensamos. ¿Por qué, por ejemplo, a mí me molesta mucho más, estoy dando un ejemplo, que Juanita bote toda la silla a que Pedrito se sienta como en un rincón muy ensimismado, con su cuerpo rígido y yo sé que algo le está ocurriendo? Entonces, esta habilidad de automentalización, que es la mentalización aplicada al adulto cuidador, implica aprender a poder reconocer nuestras propias molestias, lo que a nosotros no nos gusta, lo que a nosotros nos complica. Y eso es tremendamente complejo porque se activa toda nuestra historia personal. Entonces, claramente aparece detrás de este profesor o aparece detrás de este paradocente su historia. Algo le provoca ruido, algo le pasa a él con esta expresión que está teniendo tal o cual estudiante, ¿verdad? Para luego ya llegar al final, que es la regulación, que es terminar como de darle un sentido a todo esto que estoy mirando desde una actitud absolutamente de respeto, ¿verdad? Eh, es poder hacer acciones concretas para poder calmar el estrés del estudiante. Y muchas veces nos ocurre a nosotros, que yo que trabajo en colegio, que está la conducta, la expresión o inhibición de esta conducta, y rápidamente tenemos que ir a regular, sea como sea. Entonces, la propuesta que plantea el AMAR es precisamente poder realizar un trabajo bastante dedicado a desarrollar estas habilidades y potenciar estas habilidades, ¿ya? Hay una metodología que si bien es cierto, nosotros la podemos aplicar desde los más pequeños hasta que salen del colegio, pero también más adelante yo les voy a mencionar que hay un programa destinado a trabajar 100% con los preescolares. Entonces, no sé si ha quedado un poquito más clara, pero este es el proceso más o menos del cual uno tiene como que constantemente estar como viendo, estar trabajando. Ahora, esta metodología de trabajo tiene una base filosófica súper importante, que es el CRECE, un nuevo acrónimo que significa cuidado, respetuoso, emocionalmente sensible o emocionalmente seguro, ¿ya? Eso es el CRECE. Y es poder darle este sentido de seguridad emocional que organiza todo el desarrollo y sobre todo en experiencias de estrés. Los programas AMAR tienen este hilo conductor o esqueleto, por así decirlo, el CRECE. Cuando hablamos de cuidado porque va más allá del cuidado que recibe un pequeño en su hogar con sus cuidadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque se habla del sistema de cuidados que yo les dije en un inicio, es decir, si está en un colegio, si está en una escuela, ahí hay muchos cuidadores o un cuidador que siempre es como el más significativo. Y uno tiene que estar como muy atento a poder observar estas conductas para poder darle este sentido de seguridad emocional. Entonces, cuando hablamos de cuidado, hablamos de que esto ocurre en todo sistema de crianza. Si el pequeño está siendo criado o por los abuelos o por alguna asistente del hogar, por ejemplo, pero esa persona que está todo el tiempo con este niño, ellos son los que están ejerciendo este cuidado. Cuando hablamos de respetuoso, nos referimos a que hay que tratar de mirar desde una especie como mucho más empática de que lo que él siente es válido, ¿me entiendes? Eh, creo en este estrés que me muestra el pequeño o que incluso a nosotros mismos también nos pasa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de respetuoso, hablamos de tener en mente la mente del niño con esta actitud de poder validar estas emociones que ellos están sintiendo. Cuando hablamos de emocional es que opera a nivel visceral, a nivel de sensibilidad y opera a nivel de emociones, ¿ya?
Y cuando hablamos seguro es poder brindarle y terminar de darle esta especie de seguridad emocional para que ellos se sientan capacitados para poder desplegar todos sus talentos, poder explorar y poder aprender y lograr el aprendizaje significativo. Entonces, cuando hablamos de todo esto que yo les estoy mencionando, lo vemos como la base para un desarrollo cognitivo, la base para un desarrollo socioemocional, la base para poder regular el estrés, la base para el desarrollo del desarrollo psicobiológico para ir avanzando, ir madurando y por supuesto para la mentalización. Entonces, por lo tanto, las experiencias de estrés necesitan ser legitimadas, aceptadas, comprendidas y por supuesto valoradas, ¿ya? Eh, Siempre desde una actitud mentalizadora positiva, es decir, tratar de sacar aquellas mentalizaciones negativas en donde uno dice, me está manipulando, lo hace porque yo le caigo mal, o lo hace porque yo justo llegué, ¿me entiendes? Eh, a eso nos referimos. Eh, y por eso, de la misma forma, hay que tratar de no hacerle a los niños lo que no nos gusta que nos hicieran a nosotros. Ponernos en sus zapatos. Lo óptimo es poder comprender esta función de la conducta más que el poder controlar ciertas conductas que, que muchas veces en los colegios no son del todo adecuadas o son vistas como no adecuadas. Ahora, lo importante de todo esto es que esto tiene que ser estable en el tiempo. La repetición es súper importante. ¿Por qué es súper importante la repetición? Porque si yo repito este tipo de trabajo o esta metodología de trabajo, obviamente puedo, ya nuestro cerebro va a estar mucho más preparado para poder comprender esto y poder decirle a nuestra emocionalidad que, claro, me puedo sentir seguro. Un ejemplo de ello es pongámonos en el lugar que un niño toda la vida lo trataron muy mal, lo rechazaron constantemente, llega al colegio, también varios profesores lo tratan mal, le vuelven a confirmar lo que él cree de sí mismo, pero de pronto se encuentra con alguien que no, que lo trata bien, que hay adultos también que lo escuchan, que lo han visto, que lo visibilizan, que validan su manera de pensar, su manera de sentir, y eso ya es un tremendo cambio. Con eso ya podemos hacer bastante, sobre todo si es que eso es repetido, si es que eso se mantiene en el tiempo. Por eso aquí, en esta metodología de trabajo del estrés, es decir, el expresar el estrés o el inhibir el estrés, es el mejor momento para este para este cuidado respetuoso, emocionalmente sensible. Y ahí ya nos convertiríamos en un gran factor protector en donde podemos tratar de estar disponible para poder atender a estos pequeños que luego van avanzando y van creciendo y avanzando en su escolaridad. Entonces, es importante mencionar también que hay un programa, que este es el programa MAR Educacional, que es para el fomento del aprendizaje socioemocional a través del vínculo de apego. Este es un programa que tiene más de 10 años. eh, es un programa que se aplica en entorno preescolar, se trabaja directamente con las educadoras de párvulo, con los técnicos o los asistentes de párvulo, y es un programa netamente para trabajar con los adultos, en donde se desarrollan estas 4 habilidades. Pero sin ir más lejos, además de este programa, que obviamente lo vamos a ver en el seminario de principio a fin, tiene hartas etapas, tiene hartas sesiones, está pensado como, por ejemplo, ser trabajado en un año o en un semestre. Todo eso lo vamos a ir viendo si es que ustedes se inscriben en este curso. Y la metodología es lo que trasciende a este programa de prevención. Entonces, esto es como nuestra propuesta para el futuro, desde un aprendizaje en donde exista este respeto, en donde sea respetuoso, en donde podamos
poder ponernos en el lugar del estudiante, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, y poder darle y brindarle el apoyo desde ahí. Por eso que se dice que es una metodología de trabajo para los adultos. Cuando hablamos de apego, lo vamos a entender como aquel mecanismo psicobiológico que se activa cuando un niño necesita ser cuidado por un adulto. Es nada más que eso. Igual me gustaría detenerme con más detalle. Ahora, nada de esto puede ser posible si no dejamos en primer lugar siempre al docente y al paradocente, porque ellos son la principal base totalmente para un cuidado respetuoso y para que nuestros estudiantes puedan sentirse emocionalmente seguros para poder estudiar y lograr el aprendizaje significativo. Entonces, podemos hablar como de conclusiones, hablamos de la urgencia del tiempo y la repetición. Hablamos de la urgencia de amar al aprendizaje socioemocional, que es nuestra propuesta chilena. Y que es una propuesta súper flexible también, que se acomoda a cada cultura escolar y a cada contexto específico, nivel socioeconómico, escuela, colegio, se acomoda a cada una de las realidades individuales de cada establecimiento. Y por supuesto la urgencia de amar la individualidad. Sé que se me quedaron muchas cosas importantes por decir, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bastante bien. No sé si quieren hacer preguntas, dudas, consultas. Los escucho, los veo. Las personas que quieran decir su pregunta o tengan alguna consulta, que levanten la mano, eso mismo, y yo les voy dando la opción para que puedan hablar. Súper. Ya. El primero que me sale, o primera, es Juri Barruel. Juri. ¿Eh? Hola, ¿se escucha? Hola Juri, sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, desde Temuco. Se pronuncia Yuri, pero se Ah, escribe Juri. ¿cómo Mira, estás Yuri? Ahora sí que sí. bien. Mi pregunta es bastante puntual, referida más que nada a las expresiones de estrés, sobre todo el llanto, que es muy juzgado en las escuelas. Es como que se acepta hasta kinder, pero después de primero en adelante como que el niño automáticamente aprendió a controlar eso y esperan que no llore, ¿ya? Entonces, yo soy educadora de párvulo, entonces me pasa mucho, sobre todo con mi hija mayor, que ahora está en tercero, como que ya me están diciendo, ella tiene que aprender a controlarse, ya no debería llorar por todo, y es una niña que tiende mucho al llanto fácil de alguna manera, como le dicen. Y la verdad es que a mí me queda la duda es que si uno debería esperar en algún momento que los niños y las niñas dejasen de expresar su estrés a través del llanto y tal vez se expresara de otra manera ese estrés, porque no podemos pretender que el estrés no se exprese, porque estamos hablando aquí de que tenemos que externalizar las emociones para poder trabajar con ellas. Entonces por ahí va mi duda. Muchas gracias Yuri, muchas gracias por tu Gracias. pregunta, por lo demás. Bueno, efectivamente, nosotros estamos formados biológicamente para poder expresar las emociones. Y precisamente cuando no las expresamos es cuando comienzan los problemas de salud mental y posteriormente esto se desencadena ya afectando a nuestra salud física. Entonces, yo me haría quizás, yo le devolvería la pregunta a aquellos profesores, docentes, y preguntarles qué les pasa a ustedes con el llanto, qué sienten, qué les pasa. Eh, para poder comprender por qué para ellos es un problema, hasta qué punto es un problema, y poder poner atención a este llanto. ¿Cómo llora? ¿Por qué llora? ¿Qué ocurre que se pone a llorar esta pequeña? Prestar atención, como yo decía en un principio, a toda esta conducta no verbal, a qué le provoca el llanto, cómo se calma.
Eso es lo más importante también, después de poder ir observando y mirar y volver a mirar atentamente a qué le puede estar pasando. Ocurre mucho en los contextos educativos en donde dicen ya, el llanto es, como dice bien Yuri, el llanto es hasta primero básico y de ahí ya no más. Ellos tienen que ser independientes. Y eso no es tan así. Entonces, de hecho, la evidencia dice que lo ideal es que los niños recién comienzan a sentir cierta independencia después prácticamente de cuarto básico. Entonces, a veces también es bueno poder mostrar todo aquello que uno ha podido ir aprendiendo a través de estas capacitaciones, porque muchas veces los demás también las desconocen. Entonces, como para ir sintetizando esta pregunta, hay que poder comprender eh, qué le está ocurriendo a la pequeña que suele llorar por distintas cosas, qué la está estresando, pero también poder preguntarle a los adultos cuidadores que son parte de este establecimiento qué le pasa a ellos con este llanto, qué creen, qué piensan, qué imaginan, qué les ocurre, que sienten que es una conducta como que hay que evitar, ¿me entiendes? Para poder ir avanzando. Eso es lo que yo haría como primeramente. No sé si logré responder algo o dar alguna luz respecto a la situación compleja, pero sí, es muy cierto lo que tú dices. Los niños tienen que guardar todo esto. Estaba corriendo. Sí, absolutamente respondes a mi pregunta y claro, se esperaría que las comunidades educativas se internalizaran más en esta temática porque es lo que yo también he aprendido en este poquito tiempo que me he dedicado a saber más, que todas estas conductas de los niños generan reacciones viscerales en nosotros y nos llevan atrás a esa infancia que nosotros tuvimos, por qué nos molesta tanto el llanto, por qué específicamente el llanto, ¿será que no puede llorar todo lo que necesita llorar cuando niño? ¿Qué pasó con eso? Y claro, cuando uno ya va encontrando esas respuestas, va a lograr de mejor manera empatizar con las emociones de los niños. Así que muchas gracias por ese comentario, me ayuda mucho a seguir también en esta lucha, que bueno que seamos hartos. Sí, somos bastante. Yo de verdad que agradezco muchísimo la alta participación. Gracias, Yuri, por tu pregunta. ¿Quién sigue? Sigue María Paz Valdivia Sierra. Le voy a dar la opción para que pueda hablar. No veo a María. Hola, buenas noches. Hola María Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Más que nada un comentario que quiero realizar. Considero que es muy importante este modelo que se está llevando a cabo, sobre todo en la niñez, bueno, para preparar a los niños, ¿cierto? Y futuros adultos a enfrentar más que nada este mundo, ¿cierto? Sí. Que es súper inequitativo, irregular. Me parece una propuesta muy interesante y trabajarlo desde la etapa preescolar. No lo había escuchado anteriormente, es algo nuevo para mí. Y concuerdo, todo el aprendizaje socioemocional lo llevamos a cabo desde una construcción sociocultural. Cómo se deben comportar los niños en el aula, nos molesta que los niños sean como muy inquietos, muy hiperactivos, normalizamos que un niño esté quieto, ¿cierto? Y nos llama la atención cuando son muy inquietos y no sabemos qué está pasando ahí en ese mundo, que es todo como particular, todo diferente en cada niño. Cada niño es un mundo, como se dice. Y eso más que nada quería comentar, me parece súper interesante la propuesta, me llama mucho la atención. Muchas gracias María Paz por tu comentario, se agradece muchísimo, qué rico que, bueno, en general siempre hay gente que no conoce esta metodología, lo cual es muy bueno también porque es una tremenda oportunidad para ir abriéndose hacia nuevos conocimientos que de pronto uno, que también está trabajando en el área educativa, uno no logra como ver y a veces sí se pueden encontrar ciertas respuestas.
Pero en conclusión es como, hay tanto sufrimiento y de pronto un camino posible sí podría ser trabajar este aprendizaje socioemocional e implementar escuelas que apunten y que tengan como objetivo trabajar estas temáticas. Y justamente en Chile tenemos una metodología de trabajo que ayudaría mucho y que pone el foco en este tema. Muchas gracias. ¿Quién más sigue? ¿Quién veo por ahí? Álvaro Puelles. Álvaro. Hola, buenas noches. Hola Álvaro, ¿cómo Em, estás? Bien, bien, y usted, muchas gracias. Mire, tengo dos preguntas. La primera es más que nada, primero felicitarte por el pedazo de presentación y primero preguntarte, ¿qué significaban las siglas CRECE? Ah, Y en segundo lugar, eh, preguntar algo práctico en cuanto a que, teniendo en consideración todo el tipo de violencia que surge sistemáticamente, lo social, que aprenden los niños también, por ejemplo, de los videojuegos, de las series, también el acceso a la información que tienen los niños, por ejemplo, de qué pasa cuando hay un tiroteo en otro establecimiento educacional en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Es posible prevenir este tipo de sucesos en los establecimientos educacionales, tales como un tiroteo, debido a la violencia, con la implementación de programas de aprendizaje socioemocional? Y si la respuesta fuera así, ¿cómo partirías tú si se gracias. pudiese hacer? Ya, muchas Esa. gracias. Mira, voy a partir con la sigla CRECE. CRECE es el cuidado respetuoso emocionalmente sensible. Cuando hablamos de cuidado es que va más allá de lo parental, es decir, colegio, escuela. Los niños están mucho tiempo ahí. Cuando hablamos de respetuoso, hablamos de que hay que aceptar, comprender toda esta temática organizadora que cada persona, cada niño, cada joven tiene para sentir lo que siente, sufrir como sufre o vivir como vive desde su complejidad. Y cuando hablamos de emocional es que opera a nivel de emociones, opera a nivel sensorial, visceral, por así decirlo. Y cuando hablamos de seguro es que implica esta confianza y disponibilidad del adulto para estar dispuesto a brindar ese cuidado. No sé si quedó ahí más o menos claro. Eso es como lo que está detrás de la metodología MAR, como para ejemplificarlo así. Y por último, con tu pregunta de todo lo que está ocurriendo a nivel de amenaza, violencia escolar, tiroteos y un sinnúmero de cosas, todo esto que yo dije justamente aplica a trabajar preventivamente para que este tipo de situaciones ocurran. Es decir, todas aquellas situaciones que están ocurriendo, sería muy útil poder trabajar o implementar un programa de aprendizaje socioemocional para poder prevenir sobre todo y también, por qué no decir, intervenir en aquellas situaciones difíciles que estamos viviendo hoy en día, como yo les presenté en un principio el problema. Y ahí otra cosa más quería decir antes que se me olvide, que efectivamente el aprendizaje socioemocional no va solo desde lo individual, sino que va hacia lo común, hacia la comunidad, hacia el aprender a vivir y convivir con los demás. Entonces, por eso que estos programas son súper útiles para poder trabajarlos. Y sin duda que bajan los niveles de violencia, bajan los niveles de agresividad, y eso está demostrado eh, en todas las evidencias que hay al respecto. Y que también en la presentación están los nombres de los autores importantes para que también ustedes los puedan ir buscando y puedan ir adquiriendo un poco más de material. Y finalizo diciendo algo súper importante. ¿Qué pasa cuando un estudiante está siendo cuidado en su hogar o en un contexto altamente peligroso, altamente difícil, como lo vemos hoy en día también, pero cuando llega al colegio se encuentra con algo todo lo contrario? Y pongámosle que el niño es más chiquitito, está, no sé, en pre-kinder. Ahí está la prevención y ahí está el cambio. Sí que podemos mostrarle un mundo distinto a nuestros estudiantes y mostrarle que sí es posible poder hacer el cambio desde abajo. No sé si respondí tu pregunta.
¿Quién más sigue? No sé si alcancé a responder la consulta del compañero. Sí, creo que sí, porque reaccionó con aplausos. Muchas gracias. No sé si puedo hablar. No. ¿Quién Sí, sigue? sí, ¿Quién sigue? sí, sí. Muchas gracias. Ya. Daniela Armijo Ábalos. Sí, hola, buenas noches Hola a todos. Daniela, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. Primero felicitarte por tremendo seminario y programa y por la temática súper importante que tratan. Y agradecer también a DIPA, a todo su programa y su gente por darnos esta oportunidad. Y mi pregunta iba un poquito dirigida a lo que mencionaba recién. Ujú. Al finalizar la respuesta de Álvaro, como con este ambiente social, comunal, que se da como entre los niños y los chicos y su familia, ¿cómo podríamos o cómo se nos podría facilitar implementar este programa o intervención con personas y niños que viven una realidad diferente fuera del establecimiento, como Sí. mencionabas, Ujú. como violencia intrafamiliar, por ejemplo? Y Ya. cuando, en consecuencia de eso, tiene una expresión en su conducta desafiante, quizás. Es como, a eso va dirigida mi pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, la sensibilización, claro, la sensibilización es súper importante. Nosotros, yo que soy psicóloga también, hay varios ahí asistentes sociales, profesores, etcétera. Yo soy un mero puente entre los profesores y entre los paradocentes auxiliares, por ejemplo, para que ellos se relacionen constantemente con los chiquillos o con los estudiantes. Entonces, desde ahí es súper importante ir tratando de sensibilizar en el día a día, tratar de sensibilizar, de mostrar que de pronto Juanito vive lo que se comporta de la manera que se comporta porque probablemente vive una situación muy compleja sin caer en ventilar información confidencial, que eso es súper importante también, resguardando eso, pero siempre es bueno tener esta oportunidad de mostrarle un camino distinto a los estudiantes. Y no es un camino distinto, sino que ese camino distinto, como yo insisto, tiene que ser repetido, muy repetido, estable y duradero en el tiempo. A nosotros no nos sirve, por ejemplo, que una profesora esté muy feliz de hacer clase y un día llegue muy enojada, al otro día choca y asusta a todos los estudiantes. No, a lo que a nosotros nos sirve es que esta profesora se sienta bien, se sienta cómoda, o el profesor se sienta bien, se sienta cómodo y esté en condiciones de poder brindarle ese apoyo y mostrarle esta diferencia a este pequeño que en su vida le toca vivir situaciones realmente adversas. Entonces, eso es lo primero, y por eso que este foco es súper importante en los profesores y en los paradocentes, que ellos se sientan bien. Muchas veces uno tiene que a veces escucharlos a ellos, darle todo el apoyo a ellos, la contención en algunas oportunidades y la empatía para que ellos se sientan más tranquilos. Muchas veces ellos no saben de estas temáticas, no tienen por qué saberlas tampoco las enseñan en la universidad. Entonces, desde ahí es súper importante aportar nuestro granito de arena y mostrar esa diferencia. Pero como yo insisto, repetir, 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 repetir. Eso te podría responder. No sé si dije algunas cosas que te puedan servir. Sí, muchas gracias. Sí, de verdad encuentro que es súper importante eso que usted dice, tanto para los alumnos como para los docentes y para docentes, tener como esa mirada de un poco mostrarle un camino distinto, porque están mucho bajo estrés y todo eso. Así Y que sí me responde. y ese es el vínculo seguro que queremos lograr. Ese es el Muchas vínculo gracias. significativo. Gracias. Bueno, en beneficio del tiempo Veo hartas y manitos. Y mucha teniendo en gente, cuenta veo de alguna que gente hay conocida que realizar también. el sorteo después, yo creo que 3 personas más Ya, y... perfecto. A ver, veo... Patricio Cid. No, ese me perdió. No, espera. Que como ya lo dije. No está. Desapareció. Yo veo hartas manitos. Paula González. Qué ganas de poder responderles a todos. Paula González, ¿estás ahí? Ay, no. Va a salir sin- Ahí sí. Que reactive de nuevo, porque ahí sí. Hola, Hola ¿se me Paula. escucha? Sí.
Se escucha bien, a ver de nuevo, porque se escucha un ¿Hola? poco cortado al final. Ahí sí, Ya, ok. perfecto. Bueno, bueno, primero que nada, gracias por el seminario, todo súper bonito. Y, y con las respuestas que da a las preguntas también me queda mucha más información, mucho más clara. Mi pregunta iba más específica porque este programa, AMAR, Ujú. lo que al menos usted mencionó, como que se centra más en aplicarse a estudiantes como de párvulo o niños pequeños. Y quisiera preguntar si es que existe alguna adaptación a adolescentes, Ah, como perfecto. ya de educación Ujú. media, por ejemplo. Gracias, ¿Cómo Paula, por se tu aplica ahí? pregunta. Súper, muchas gracias. Mira, en general la metodología es AMAR, es una gran metodología y es una metodología que se aplica en todos los sistemas de cuidado. Hay un AMAR cuidadores, AMAR educacional y otros más, ¿ya? Entonces, esto sí se puede aplicar, esta metodología de trabajo se puede aplicar sin duda a estudiantes, adolescentes, jóvenes, pequeños que están desde primero a cuarto, en el primer ciclo básico, en el segundo ciclo básico, sin duda que sí se puede aplicar esta metodología de trabajo. Pero además hay un programa que es el programa AMAR Educacional para trabajar en preescolares. Y ahí se trabaja, ahí hay un manual completo explicada cada una de sus fases, explicada cada una de las actividades. Eso ha sido, pero completamente manualizado, lleva más de 10 años, y eso es lo que vamos a aprender. Y ese es el programa específico, que es para trabajarlo netamente con las educadoras y con los asistentes y técnicos, ¿ya? Entonces son como dos cosas, pero el AMAR preescolar tiene esta metodología, que es una metodología de trabajo que sirve muchísimo. No sé si respondí ahí, Paula. Sí, solamente una duda. En el Ujú. caso de adolescentes, por ejemplo, ¿en qué se centraría más? En adolescentes, en niños y en el futuro, siempre es poder trabajar estas 4 habilidades. No hay un manual estructurado con ciertas pautas, ciertas técnicas para trabajarlo con los adolescentes o preadolescentes, pero sí se puede aplicar esta metodología, que es atender, mentalizar, automentalizar y posteriormente regular. Que regular, en la regulación el mismo estudiante te muestra muchas veces el camino de lo que necesita. Pero sí está Ok, manualizado en preescolares, ahí sí, ok, gracias. de nada. ¿Qué más sigue? No sé cuántos. A ver, ¿a quién veo por aquí? Em, Constanza León Flores. Ay, no, mentira. Constanza. Ah, se me perdió. Constanza, Sí. Ah, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna duda, ¿se consulta, puede reactivar su comentario? micrófono? Ahí se me perdió. La tenía aquí. Aquí está. ¿Aló? Ahí ¿Se está. escucha? Ahí sí. Sí, se ¿Se escucha? escucha. Ahí ya. Constanza, Hola. hola, ¿cómo estás? Bueno, todos han dicho de que, bueno, el seminario fue fantástico. Creo que es un muy bonito programa para implementar y como urgencia, creo yo, en bastante establecimientos. Yo soy psicóloga de Calama y también malamente llamado zonas de sacrificio, ¿ya? Aquí llegan demasiadas personas extranjeras, indocumentadas, ¿cierto? Muchas personas también chilenas que tienen a su hijo dentro de estos establecimientos municipales en pésimas condiciones. Muchos de ellos judicializados, muchos de ellos también no judicializados y necesariamente tener que hacerlo, ¿cierto? Por lo mismo, y muchos de nosotros creemos que dentro de estar en un pie, creemos que es como la cuota de amorcito, es lo que todos decimos que le llega al niño en el día. Es muy triste, pero es la realidad.
Por lo mismo es importante, yo creo, implementar este programa. Y por lo mismo también quisiera preguntarle a usted, ¿cómo podemos llegar a este programa precisamente con este tipo de padres malamente llamados negligentes? Quizás muchos de ellos no tienen idea cómo quizás llegar a sus hijos. Quizás le estamos echando la culpa, ¿cierto? ¿Quién sabe toda la realidad que está viviendo? Pero aún así, ¿cómo llegar con este programa quizás un poquito al desarrollo de estos niños que muchas veces, no sé, vienen a un establecimiento derivado de otro con pésima rendimiento académico, que tiene DIL, TEL, TEA, tachados así, Las pero etiquetas, simplemente falta un había y por poquito haber. esto de este apoyo. Y creo que, bueno, viéndolo desde esta perspectiva, desde mi realidad, ¿cierto? Creo que este programa es como un poquito la piedra, como la primera piedra como para empezar a apoyar a estos niños. ¿Cómo podríamos comenzar con esto? Ay, quiero decirte muchas cosas, partiendo por... empatizo totalmente contigo porque yo también trabajo más de 10 años en programas de integración, lo cual a veces resulta bastante contradictorio porque cuando hablamos de estas metodologías de trabajo, hablamos desde un lugar respetuoso, en donde muchas veces se evitan las etiquetas. Entonces, imaginemos, el decreto 170, además de ser una ley, funciona y opera mucho a nivel de etiquetas. Entonces ahí uno siempre se hace esta pregunta bien reflexiva. Bueno, ¿eso es respetuoso o no es respetuoso? Desde ahí que yo me podría extender hasta mañana respondiendo esta pregunta, pero con lo que sí yo te pediría que te quedaras es que al igual que tú, a mí estas situaciones me movilizan mucho, me sensibilizan mucho, y por lo tanto para mí mi metodología de trabajo es esta. Yo cumplo con ese decreto, pero mi sistema de trabajo es este. No sé si con eso te lo respondí, porque si no me gustaría quedarme hasta mañana. Pero este es mi sistema de trabajo. Estos son los lentes con los cuales yo me instalo día a día a trabajar desde este lugar. Y si quieres aprender, o si existe la posibilidad de querer aplicar Definitivamente, tienes mucha razón. Creo que, y gracias, creo que es como lo que siempre decimos, así como, pucha, cumplimos un programa escrito, pero quizás queda corto con lo que nosotros queremos demostrar o queremos como Exacto. Hoy promover en las tengo familias. tanto que decir al respecto, pero en honor al tiempo no puedo decir más, pero sí, Sí, no, y pero ahí es definitivamente nos vemos en su seminario. y ahí es donde uno puede comenzar haciendo el cambio desde nosotros mismos, desde Claro. nuestro pequeño lugar. Ujú. Es Muchas la gran gracias. oportunidad. Gracias a ti. A ver, creo que es la última ya. A ver, le vamos a decir ¿a quién? ¿Marce? Marce, ¿cómo estás? Hola Ivania, bien y tú. Bien, también. Te vi ahí muy dispuesta desde el inicio, con tu camarita ahí. Marce, Sí, cuéntame. mira, yo me presento, soy psicóloga también, trabajo en una casa de acogida acá en Temuco, eh, hace igual hartos años y todo me hace mucho sentido. Primero, porque esto no es política pública, que, eh, que eso me resuena mucho, como por qué no, como hay decretos para tantas cosas, ¿cierto? ¿Por qué no desde arriba, ¿cierto? Para poder un poco, más que obligar, porque no se puede obligar a las personas a trabajar desde una perspectiva, pero sí, ¿cierto? Dirigir desde una manera más amorosa. Esa es una reflexión, pero lo otro es, a mí que me toca recibir a mujeres que vienen con el cortisol muy elevado, ¿cierto? Después de haber sufrido violencia intrafamiliar gravísima y de larga data, además, ¿cierto? Porque la llegada a la casa de acogida es después de una seguidilla de acontecimientos, ¿verdad? Podemos, se puede reeducar a un adulto desde esta perspectiva para que ellos puedan contener en algún momento a sus hijos, porque lamentablemente las mujeres que sufren mucha violencia intrafamiliar ejercen mucha violencia hacia sus hijos también. Gracias, Marce, por tu pregunta. Nuevamente me podría extender hasta tanto, pero sí, efectivamente hay un programa para trabajar específicamente en casas de acogida. Ahí hay un programa MAR para eso. Así que te invito a
participar quizás de las redes sociales de complejidad y sufrimiento. Ahí puedes encontrar más información y ahí puedes encontrar también todos los mails que necesites para poder nutrirte al respecto. Existe este sistema de trabajo en donde justamente uno capacita, entrena y desarrolla toda esta actitud mental con estas cuidadoras que claramente ya están altamente traumatizadas y retraumatizadas. Eso es real, existe, e incluso en esta misma plataforma DIPA hay varios postítulos, el postítulo AMAR, el postítulo de el modelo de apego y complejidad, del cual también he sido parte y también hago clases en el postítulo AMAR, y ahí yo creo que conocerías toda la cantidad de programas que hay, incluso hay un programa de trauma que es el último que se está implementando, y yo creo que eso te sería muy, muy, muy útil para precisamente lo que estás planteando. De ahí me encantaría quedarme. Ya me embalé. Sí, lo que pasa es que, claro, el trauma complejo afortunadamente es algo que ya se está en boca, ¿cierto? Mucho, ya todos lo estamos manejando desde una perspectiva, aunque trabajemos con adultos, que eso es lo que a mí me ha resonado durante mi año de ejercicio profesional, como tan separatista todo, ¿cierto? Esto para los niños, esto para... Ese adulto también fue niño, esa adulta fue niña, y necesitó lo que Claro. no tuvo, ¿verdad? Y da lo que mejor que tiene también, sí. Exacto, Desde ahí, como exacto. decía Por la eso que compañera trabajamos desde el Calama, 13. Esto es respetuoso. Esto es poder eh, ponerme de pie y poder atender y comprender toda esta complejidad que tiene el ser humano. ¿Por qué sufre como sufre? ¿Por qué vive como vive? ¿Por qué hace lo que hace? Y no desde un lugar de enjuiciarlo, sino que desde este lugar netamente respetuoso y coherente desde ahí. Entonces, por eso te invito a ser parte y a nutrirte del conocimiento que hay con el programa, por ejemplo, de trauma, que te interesaría muchísimo, y los demás. muchas gracias, Ivania. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes, de verdad no puedo creer, más de 800 personas. Eso habla muy bien de ustedes y muy bien de que realmente queremos hacer el cambio, lo podemos hacer. Si nos quedamos pensando, sentados, esperando que llegue la famosa política pública, chuta, pueden pasar muchas cosas, así que el cambio lo podemos hacer desde nuestros pequeños lugares. Sebastián, no sé si estás por ahí, vas a Sí, hacer el estoy. concurso. Sí. Muchas gracias igual a todos los presentes y a ti sobre todo por la presentación, todo muy bueno. Y a ver, voy a dar la finalización al seminario. Ya. Queremos agradecer a la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Ivania Zúñiga por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y ahora